Siempre vamos a encontrar entonces dentro de esa graduación evolutiva de los signos unas normas de diagnóstico que nos van a ayudar a valorar el grado de la evolución del desorden o el desequilibrio sospechado a través de determinados signos que van a aparecer en un momento dado en el iris. Esto se va a dar con tonalidad, coloración. Además de eso, vamos a encontrar ciertas alteraciones a nivel del estroma que debemos ir valorando a medida que vayan apareciendo. La valoración de la gravedad de un signo siempre tendrá una orientación de acuerdo a la topoestabilidad, es decir, a la relación del signo con el sector que ocupa. Eso lo vamos a ver más adelante cuando un signo está en una determinada zona, pues ya podemos entonces hacer el diagnóstico de que esa determinada zona va a tener un daño, una alteración a nivel del cuerpo. Cuando hablamos de normalidad, entonces es cuando no hay ninguna modificación en el estroma del iris. O sea que podemos ver esta parte de aquí que es normal, o este de aquí, o esto acá. Este anillo de tensión es un anillo que, aunque también tiene su cierta situación con patología, no lo vamos a considerar todavía como una patología. Cuando no hay ninguna modificación ni del color del estroma, ni ningún signo que pueda en un momento dado ser considerado como una insuficiencia o una alteración a nivel de aguda o crónica o de tendencia degenerativa, es cuando vamos a tener un organismo sano. Entonces no van a haber en densidades flojas, no va a haber una abundancia de signos, no van a aparecer relevancia en los como que son en signos como por ejemplo que haya una laguna o que haya un signo anormal a nivel de criptas. Todos estos elementos son precisamente los que nos van a mostrar un estado patológico y eso es lo que nos va a llevar a ese tipo de diagnóstico. Entonces, tenemos que empezar a mirar el estado agudo. Un estado agudo, como lo podemos considerar, esta sobreelevación, esta escotadura a nivel del sistema nervioso autónomo nos está diciendo entonces que esto es algo agudo. Igualmente está levantado acá también nos podría estar mostrando como una lesión de tipo aguda. Los signos de un estado agudo conforman el primer eslabón de la cadena de una graduación patológica a nivel del iris y por lo general son signos de color claro, brillantes y limpios. Y vamos a encontrar un iris hinchado, sobrelevado o edematoso. El color blanco nos va a estar indicando un estado agudo llamado catarral de irritación o inflamación. En los iris azules se observan a menudo un color blanco límpido, mientras que el color en los iris azules podemos entonces encontrar una coloración o tonalidad amarillenta u ocre. Finalmente, en los iris densamente pigmentados, estas señales a veces no son detectables y pasan desapercibidas. Es muy importante entonces nosotros no hablar completamente de que vamos a encontrar con señales de color blanco porque estas solamente se van a encontrar en ciertos iris. Es muy importante tener en cuenta que lo que se conoce como hilos de plata, el pelo peinado, el aflojamiento, las líneas de curación,
todas pueden entonces explicar o darnos inmediatamente el punto de que hay un estado agudo. Sin embargo, cuando estas lesiones están íntimamente relacionados con un estado degenerativo, pues ya tendrán otro diagnóstico completamente que vamos a enfocarlo mucho más adelante. Es muy importante entonces que observemos los signos y la presencia del edema, le empecemos a mirar cada uno de los elementos dentro del iris para que nos hagamos una visión clara con respecto a lo que estamos viendo. Es muy importante entonces mirar que esas lesiones del iris, cuando son agudas, son como de espuma que está en la parte superior del mar, y podemos ver entonces que hay un color blanco en la espuma del mar, y que esto se asemeja a lo mismo que está pasando a nivel del iris. Los signos claros son los que tienen una relación más directa con la hipertonía a nivel neurovegetativa dentro de los diferentes signos que pueden observarse en el iris. Esta hipertonía neurovegetativa sería en un principio la responsable del estado de la hipertonía. Siempre que nos vamos entonces a mirar esto, tenemos que entender que el concepto de inflamación, irritación o catarro no es lo que nosotros conocemos como catarro en el argot médico, sino simplemente nos está mostrando una sintomatología florida que pueden haber eliminaciones catarrales, hipermovilidad, exceso de función en general, y todo esto, por ejemplo, la escuela francesa lo denomina en signos en más. Es muy importante entonces que ese signo o ese signo descrito como catarral lo tengamos muy en cuenta para que no vamos a confundirnos con una infección a nivel bronquial y lo visualicemos simple y llanamente con un proceso a nivel nasofaringeo o pulmonar, porque también puede estar en intestinal, en genital, en cualquier otro órgano, y esto es que hay una hipersecreción a nivel de las glándulas mucosas, están inflamadas con una hiperfunción y están aumentando la eliminación en determinados órganos. El producto de la excreción a nivel de esa patología catarral es la mucosidad, que también puede ser entendida con un concepto más amplio en una forma de su eliminación a nivel catarral. Cuando hablamos de un estado subagudo, ya empezamos a hablar de un proceso que empieza a transformar, o sea, empezar a bajar completamente en la parte interna hacia la uvea. Ese segundo grado de evolución patológica para muchos autores será el producto del empeoramiento o la persistencia de un signo agudo, pero también es debido a que un signo que afecta a la coloración y no a la estructura, si un estado catarral no consigue realizar correctamente la eliminación de la mucosidad, esta se almacena en el interior, provocando el inicio de la cronicidad en el desorden a nivel corporal, y se denomina un estado subagudo en el que se van a alterar o se van a alternar manifestaciones de tipo eliminativo. Y esto nos lleva hacia la cronicidad, y esto nos lleva hacia los síntomas que conforman la enfermedad, y es lo que nosotros empezamos a ver de una forma muy clara como un cambio a nivel de la coloración del iris. Sin embargo, hay tonos desgastados, se pierde el tono brillante, la limpieza, es como si hubieran lijado completamente la estructura que encontramos a nivel del estroma, y podemos empezar a notar tonalidades grisáceas. Podemos también ver cambios a nivel de las diferentes, de acuerdo con la tonalidad que tenga cada iris, y esto nos está mostrando inmediatamente que hay un agotamiento orgánico
y que existe una hiperfunción a nivel vegetativa. Esto es muy importante cuando analizamos, por ejemplo, una gastritis hiperclorhídrica, porque eso nos estaría mostrando cómo aparece el tipo de lesión a nivel del estómago. Cuando hablamos entonces de un estado crónico, el estado crónico es más profundo, es el tercer estado de la cadena patológica. Le encontramos en los signos crónicos, un fruto de la evolución de esos estados anteriores. Estos signos de cronicidad se manifiestan por un oscurecimiento progresivo de los signos y la presencia de pigmentos adyacentes que pueden considerarse de tipo toxémico. Es muy característica la pigmentación de los bordes de las lagunas, aunque los signos de cronicidad no se limitan a ellas, sino que pueden afectar a cualquiera de los signos estructurales. Estos signos son más oscuros que el resto del estroma e inevitablemente están ligados a una carga toxémica en el órgano específico que está marcando el iris de acuerdo a su naturaleza topológica. Y de acuerdo a esa pigmentación nos está indicando entonces cuál es el órgano eliminador que está sobrecargado y nos está entonces mostrando cuál es la patología que puede estar presentando. Cuando encontramos una toxemia circunscrita, estamos mirando la acumulación de catabolitos sin eliminar y esto nos da inmediatamente un oscurecimiento a nivel de los tejidos y de acuerdo con esto entonces podemos marcarlo en más positivos o en más negativo de acuerdo con la escuela francesa, y esto nos está mostrando también que hay una excavación a nivel de la capa del estroma y que nos lleva hacia el estado de la cronicidad. Es muy importante entonces que sepamos reconocer en dónde está situado para saber cuál es el órgano que necesita liberar completamente esa carga en un momento dado. Es muy importante entonces siempre tener en cuenta que una lesión en un órgano específico, pues debemos entonces acudir a ayudar a esa eliminación de esa carga toxímica, y eso nos va a traer como consecuencia una crisis curativa, que esto es algo que dentro de la medicina biológica nosotros vemos muy frecuentemente, esas crisis curativas que las sentimos como si fuera un aumento del problema, pero realmente es la forma como el cuerpo empieza a desintoxicarse de su estado a nivel crónico, en donde está guardando toda esa cantidad o esas toxinas. Cuando ya pasamos al último estado, es el estado degenerativo. El estado degenerativo es el final de la serie patológica y se presenta como una señal crónica. Esa señal crónica entonces no tiene por qué delatarnos siempre en cáncer, aunque cualquiera de los estados patológicos degenerativos puedan tener este tipo de lesiones, siempre debemos mirar que estén acompañados de otros síntomas para poder hacer un diagnóstico de cáncer y no entrar o poner a un ser humano con el INRI porque hemos encontrado un tipo de sobrecarga a nivel degenerativo. Es muy importante que en estas lesiones de tipo degenerativa tengamos muy en cuenta la forma como incidimos la luz, porque muchas veces al incidir la luz vamos a lograr puntos de sombra y esto nos va a dar un diagnóstico equivocado. Y siempre cuando encontramos esa lesión de estado degenerativo vamos a encontrar otros signos en el iris que luego los vamos a ver claramente y que podemos hacer plenamente el diagnóstico, pero lo que es la profundidad sí la podemos encontrar. A medida de que vamos yendo hacia la profundidad, nos vamos encontrando con la capa más profunda del iris, que es la uvea, y esta es de color azul oscuro y por lo tanto va a dar su naturaleza en negroide dentro del estado a nivel degenerativo del cuerpo. Y esto es lo que nos lleva a hacer el diagnóstico correcto. Muchas gracias.